Una vez más, sábado a todos. Feliz sábado a todos, hermanos, una vez más. Ojalá que, que podamos hacer las estrofas de ese canto y el mejor sacrificio que podemos hacer a Dios es darle ese corazón, darle nuestro corazón, aunque manchado por el pecado, Dios lo va a aceptar y Él lo va a transformar en un corazón de carne, un corazón sensible, un corazón que Él puede hacer que nosotros le amemos como Él desea. Un corazón en el cual Dios pueda hacer, Él, Él hará, como dice la palabra de Dios, que, que, de, que de nosotros hará Él el querer como el hacer por su santa y divina de voluntad. Por nosotros mismos no podemos, pero Dios puede hacer esa obra maravillosa en nosotros. Inclinemos nuestro rostro antes de orar. Querido Padre, una vez más, Señor, queremos pedir tu presencia entre nosotros. Que así como esa lluvia cae en esta mañana, ya casi mediodía, y refresca el ambiente, así la lluvia del Espíritu Santo pueda ser una realidad en el corazón de cada uno de tus hijos aquí presentes. Señor, abre las ventanas de nuestra mente y nuestros corazones para ser receptivos a tu palabra. Háblanos, Señor, a través de ella. Repréndenos. Ayúdanos, Señor, a entender, a vivir de acuerdo a tu santa y divina voluntad. Estamos viviendo un tiempo, Señor, en el cual este mundo se está llenando de tinieblas totales. Tu pronta venida en gloria está cerca y cada uno de nosotros tiene que estar preparado y tenemos que estar atentos a lo que está sucediendo en este mundo. Despiértanos, despierta nuestras mentes, nuestros corazones sean llenos de tu presencia para vivir de acuerdo a los tiempos que estamos viviendo. Te invitamos, Señor, a que seas tú quien nos hable esta mañana y no yo, Señor, sino que seas tú a través de tu Santo Espíritu en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Amén. El tema de esta mañana o el título del tema lo he titulado Es tiempo de. Esta pregunta eh, puede ser un poco como así, tiene muchas respuestas. Tiene muchas, porque dice, es tiempo ¿de qué? Podríamos decir que aquí con esta pregunta surgen muchas interrogantes, tanto pueden haber respuestas como seculares, como también espirituales. Podríamos decir, ¿es tiempo de qué? Es tiempo podría ser tiempo de estudiar. No es malo estudiar, es bueno prepararse. Es tiempo para ser para poder ser un buen profesional. Es tiempo de que yo pueda tener un buen trabajo para poder comprar una casa. Si estoy para los jóvenes que van para arriba y quieren organizar una familia, pues tienen que prepararse y tener una casa. Es tiempo de casarme, de formar una familia. Es tiempo de muchas cosas. Puede ser de muchas cosas. Usted puede agregarle. Pero también podemos hablar del lado espiritual y poder decir que es tiempo de qué. La palabra del Señor en el libro de Romanos, que fue el texto que leímos, aquí nos dice, hablando espiritualmente, por eso les dije que puede tener una connotación tanto secular o común, como también espiritual. En el texto que leímos, que está en Romanos capítulo 11, el versículo, perdón, 13, versículo 11, 13, 11, ahí el apóstol Pablo nos aconseja y nos da un consejo muy interesante. Y dice así, versículo 11, dice esta versión, hagan esto
Estoy leyendo esta versión, que es la versión, que es la versión nueva, versión internacional. Dice así: hagan esto estando conscientes del tiempo en que vivimos. Otra versión, la versión más popular, este texto lo traduce de una manera diferente y dice así: esto conociendo el tiempo. ¿Cuál tiempo? ¿Qué tiempo? ¿Ah? Correcto, la venida del Señor. Ese es uno de los principales. Dice, esto conociendo el tiempo, que es hora ya, dice sigue diciendo el texto, de levantarnos del sueño. Pero aquí no está hablando como adventistas sabemos que no está hablando del sueño físico, sino del sueño espiritual en que como iglesia estamos sumergidos. Y ahora lo van a ver ustedes a través del desarrollo del tema. Porque ahora, ¿por qué razón dice que es tiempo de levantarnos de ese sueño? Porque ahora, dice, está más cerca nuestra redención, o sea, nuestra salvación o nuestra liberación que cuando creímos. El hermano Víctor decía esta mañana en su testimonio que él tiene 40 y ¿cuántos años de estar en la iglesia? 40 años de estar en la iglesia. Y yo le hago una pregunta, hermano Víctor. Cuando usted conoció este mensaje, la venida del Señor se anunciaba y yo le aseguro que usted creía, como muchos de nosotros, que eso iba a suceder en ese tiempo en que usted conoció ese mensaje. Pero han pasado ya 40 años y eso no ha sucedido. Ojo con lo que digo. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que el apóstol Pablo escribió esto? Casi 2000 años ya. Y para él, eso era como una realidad presente en su tiempo, pero no lo fue. Muchos, lamentablemente, en el camino han quedado rezagados y se han perdido en el camino, como el pueblo de Israel. Quedaron tendidos en el desierto. ¿Por qué razón? Porque durmieron espiritualmente. Porque no conocieron el tiempo, no estuvieron y no conocieron el tiempo en que estaban viviendo y no despertaron. Y ahora dice el texto, ¿por qué razón debemos de estar despiertos y atentos y conociendo el tiempo y despertar de ese sueño? Porque ahora, dice, está más cerca nuestra redención que cuando nosotros creímos. A la luz de los acontecimientos que estamos viviendo en estos últimos días, la degradación moral de este mundo, la criminalidad de este mundo, la falta de confianza que ha perdido los habitantes de este mundo en sus políticos, que ya no son dignos de ninguna confianza, que solamente se acuerdan del pueblo cuando necesitan el voto para llevarlos allá a la presidencia, y una vez que llegaron ahí, se olvidaron de sus promesas. Hay una desilusión completa, incluso en la sociedad. Ya los padres no creen en los hijos, ni las mujeres creen en las promesas de alguien cuando lo enamora, o viceversa, ni un hombre ni la mujer. Ahora existe la palabra popular, ahora no creo en nada porque todos son igual. El ser humano ha perdido todo eso ya, toda esperanza. Vivimos así, en un mundo así, lleno de inseguridad. Entonces no vamos a decir entonces ahora que esto no es una realidad tangente y visible en nuestro tiempo. Cristo está a la puerta. ¿Cuántos lo creen? Amén. Cristo está a las puertas. Porque lo estamos viendo hoy más que nunca. Hoy más que nunca vemos nosotros la degradación de la juventud, la inmoralidad de este mundo. Cómo hoy en día se ha proliferado como una epidemia la homosexualidad, el lesbianismo. ¿Y cómo se le aplaude a eso? La drogadicción, el alcoholismo y un sinnúmero de males que nos rodean y por los cuales verdaderamente uno a veces
Uno a veces tiene hasta temor de salir a la calle porque estamos viviendo un mundo verdaderamente donde no nos da seguridad. Ese es el tiempo que está hablando aquí el apóstol Pablo. Y en el versículo 12 nos sigue diciendo, versículo 12, la noche está muy avanzada. Este mundo de tinieblas, de oscuridad, está muy avanzado. Y ya se acerca, dice, el fin. Se acerca el fin. Ahora sigue, termina diciendo el texto, y se acerca el fin. Por eso, dice aquí, dejemos a un lado las obras de la oscuridad y pongámonos las armas de la luz. Necesitamos como pueblo de Dios, como hijos de Dios, vestirnos de la luz. ¿Y cuál es la luz? Que dice la palabra de Dios, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Por qué este mundo está en tiniebla? ¿Por qué razón? Porque lo que menos, bienvenidos hermanos, bienvenidos, porque lo que menos hace el ser humano, porque lo que menos hacen las personas y en el hogar es estudiar la Biblia, es estudiar, ir a la fuente de toda sabiduría, que es la palabra de Dios, que es el manual de nuestra vida, para saber cómo conducirnos en este mundo lleno de tinieblas. Esa es la razón por la cual el mundo está hoy sumergido en eso, porque han descuidado el estudio de la palabra de Dios. Muchas personas, yo no sé si ustedes han visitado hogares y han visto la Biblia, incluso hoy se usa nada más como un amuleto y se abre ahí en un salmo y hasta que está esa hoja, esas dos hojas donde está abierta la Biblia, todo desteñido ya y polvoso, porque, y algunos incluso hasta lo ponen en una vitrina, en un como nicho, ahí lo ponen ahí. Quiere que esa es la manera en que la palabra de Dios va a alumbrar, como un amuleto. No, la Biblia es para estudiarla, es para devorarla. Sí, como dice la palabra de Dios, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera, dice, a mi camino. Pero lamentable el mundo no hace eso, lamentablemente, las personas no hacen eso. Hermanos queridos, quiero tomar para introducirme ahora en el tema, porque solo estoy usando como introducción eso, porque quiero introducirme en un problema grave que hay en la iglesia en sí. Grave, grave hoy en día entre nosotros. Les hago una pregunta a los viejos de la iglesia. ¿Cuántos conocieron este librito? Este libro. Este libro se llama Si mi pueblo orara. Este libro lo escribió un pastor, Randy Maxwell. Escribió este libro maravilloso. Yo no sé si algunos lo tienen. Y quiero extraer de esto para introducirme en el tema porque es el punto que quiero tocar principal, usar esta historia que él presenta aquí. Dice este pastor que en su introducción a este libro dice que raras veces él pretende que Dios hablara en su corazón, pero en esta ocasión dice Dios hizo la diferencia. Y en una reunión que se hallaban sentados, dice, en una de esas largas mesas cuadradas, dice, arregladas en el salón de reuniones sociales de la iglesia, dice, sesionaba, dice, la junta directiva de la iglesia en ese momento. Y el tema, ¿cuál era? Era el futuro de la iglesia. ¿Y qué se podía hacer con todos esos jóvenes que habían quedado huérfanos porque sus padres habían ido a la Segunda Guerra Mundial? ¿Qué hacer con esos niños que no tenían el calor de sus padres ahí? Ese era el tema. ¿Qué hacer con estas personas? Dice que se habló de algunos estudios que impartirían los miembros de encuestas que realizaban de varios modelos eclesiásticos que necesitaban estudiar y libros, seminarios escritos para tratar este problema.
Y en cierto momento, dice, de la reunión, dice un veterano de la Segunda Guerra, dice, frustrado, veterano de la Segunda Guerra Mundial, dice, frustrado y sinceramente convencido, preguntó, ¿qué fue exactamente lo que la iglesia no hizo? ¿Qué fue lo que la iglesia exactamente no hizo? Se preguntó ese anciano. Y la respuesta dice aquí que se levantó un joven de esos jóvenes, no mucho mayor que ellos, dice, y llegó a la conclusión que había llegado el momento de aclarar el asunto. Oiga este relato, mi hermano, porque esto es lo que está pasando en nuestra iglesia hoy en día, lamentablemente. Porque si vemos aquí, por ejemplo, ¿cuántos son los jóvenes de esta iglesia aquí? Jóvenes, así jóvenes. Solamente el nieto del hermano Frank y ahora mi nieto. Cuando decimos aquí sociedad jóvenes, aquí prácticamente no hay jóvenes. No hay. Solo, bueno, y la niña del hermano, que es una adolescente, y la nieta de mi hermana Ruth. La iglesia carece de eso. Y oiga bien lo que dijo este joven, dice aquí. Llegó el muchacho a la conclusión, dice aquí, y ha llegado el momento de aclarar este asunto, dice, y procedió a responder con una elocuencia y pasión que fascinó a la concurrencia en aquel salón. Y dice aquí, la arrugada frente del anciano demostraba igualmente, dice, preocupación y dolor y confusión. ¿Qué diría este muchacho? Trataba, dice, de comprender lo que decía el joven, que una vez había dejado la iglesia y que ahora era un dedicado obrero en la causa de Dios, pero no lograba entender, dice, y una vez que se le pidió que dijera más específicamente qué es en lo que la iglesia había fallado, qué es, en qué hemos fallado, le decía, porque el muchacho explicaba. Y fue en ese entonces, dice, cuando lo oí hablar y dijo así, a menos que mi pueblo se una en oración y se arrepienta de las heridas que me ha causado y del mal que han que se han producido unos a otros, nada de lo que se habría dicho aquí hará ningún cambio. Dice aquí, una diferencia, ni hará un cambio ni una diferencia. Y el pastor sigue diciendo aquí, dice, mi pulso se detuvo. Comenzó a acelerarse también con la intensidad del mensaje. Ustedes, dice el muchacho, pueden entender todos los seminarios, pueden tener todos los seminarios, todos los libros, estudios, comisiones, planes, estrategias que requieren, pero todo será inútil a menos que me busquen a mí primero con todo corazón. A menos que me busquen con todo corazón. Y el pecho, dice aquí, él me dolía fuertemente a causa de los frenéticos latidos de mi corazón. Y sentía, dice, como que si la compuerta de una gran represa estuviera a punto de reventarse dentro de mí. Era todo lo que podía hacer, dice, para no estallar exclamando, detengámonos aquí. Dios quiere que oremos. Esto debería haber sido, dice, dicho hace mucho tiempo, pero no lo hice, no lo dije. Entonces, pero ahora, dice él, lo digo ahora. ¿Sabe cuándo salió este libro, hermano? Le voy a dar la fecha en que yo compré este libro. El 15 de enero de 1900, 15 de enero del 98, salió este libro. Eso tiene ese libro, sí. Y oiga bien, hermano, es tiempo de orar, dice aquí. Vamos a ir ahora al libro de Deuteronomio, que es un texto, perdón, de Crónicas. Crónicas, segunda de Crónicas, el capítulo 7, el versículo 15. Ahora aquí el Señor nos expresa una gran necesidad
y una condición para que Dios pueda obrar en nosotros un cambio. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Vamos a ir ahí, que ahí es donde vamos a detenernos y es donde está centralizado mi mensaje. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Sí, inicia este texto aquí con una palabra. Sí, si mi pueblo ora. ¿Para qué orar? Oiga lo que él escribió en este libro. ¿Por qué es tiempo de orar y por qué? Oiga bien esto. Porque lenta y casi impersistiblemente estamos perdiendo la capacidad de creer en un Salvador resucitado que sigue ensuciándose las manos con el sudor y con la podredumbre de nuestras vidas. Un Dios que es real y activo, que produce una diferencia. Jesús, dice aquí, dejó la tumba hace casi 2000 años, pero nosotros nos hemos arreglado de sepultarlo bajo un montón de tribalidades religiosas, minúsculas luchas interiores que los mantienen distantes e impotentes para ser significativos en nuestras vidas. Hermanos queridos, cuando íbamos a tener la Santa Cena, a mí me llamó, me dijo el pastor Nelly, hermano Antonio, ¿por qué no? ¿Por qué no? Es bueno que la iglesia tenga una semana de oración antes de llevar a cabo esa Santa Cena. Eso es bueno porque es bueno que si hay problemas entre hermanos, se reconcilien y que ese ambiente se disipe. La iglesia no puede caminar, hermano, si hay problemas dentro de la iglesia, si hay heridas entre hermanos, si hay conflictos entre hermanos, si esas heridas no son sanadas, no puede la iglesia avanzar. De balde es que hagamos lo que hagamos y creamos planes si nosotros como iglesia no aprendemos a convivir en armonía, en amor y en unidad como iglesia y como hermanos. ¿Me entienden el mensaje? No podemos, hermanos, no podemos. Dice, voy a repetir esta frasecita. Dice aquí, Cristo, dice aquí, un Dios que es real y activo y que produce una diferencia. Porque Dios es real. Dios puede hacer que esta iglesia se vuelva aquí como que se haga un alboroto. Pero estoy hablando de un alboroto espiritual, no de otra cosa. Que esta iglesia esté llena de personas. Que esta iglesia no solamente el sábado esté así como está, sino también los domingos, los miércoles, esté así. ¿Pero por qué? ¿Por qué estamos así? Oiga lo que dice aquí, sigue diciendo la cita, un Dios que hace la diferencia y es real, un Dios activo que produce una diferencia. Jesús dejó la tumba hace casi 2000 años, pero nosotros, dice, nos hemos arreglado para sepultarlo ahí bajo un montón de tribalidades religiosas y en minúsculas luchas interiores que lo mantienen indiferente, que lo mantienen distante e impotente para ser significativo en nuestras vidas. ¿Y por qué impotente? Porque Dios nunca puede hacer en usted y en mí lo que yo no le permito hacer, lo que Él quiere hacer. Dios nunca va a hacer algo en lo cual yo no estoy dispuesto a hacer un alto y pedirle a Dios y reconocer mi condición real, que soy un miserable. Así como yo le digo a mi Dios, hermano, y a veces yo en mi cuarto, yo tengo la oportunidad de pasar mucho, casi tiempo solo ahí y yo soy de los que yo me avergüenzo de mí mismo cuando leo la Biblia y veo mi condición y veo la condición de mi iglesia. Yo le digo, Señor, así se lo digo, hermano, por amor a tu nombre, Señor, despiértanos, Señor, despiértanos. Haznos, ábrenos los ojos del entendimiento, como dice Apocalipsis a la iglesia de Odisea.
Danos el colirio espiritual, Señor, para poder discernir el pecado bajo cualquier disfraz que se presente en la iglesia y en mi vida. Ayúdame a estar revestido de ti para poder yo, Señor, salir y anunciar a otros este evangelio, esta verdad presente que es para este tiempo. Muchas veces, mi hermano, ¿sabe qué es lo que ha pasado, mi hermano? Por eso cité primero Romanos, porque estamos tan cómodos en nuestra vida, en nuestra casa, que nos olvidamos y hemos dejado desapercibir todo lo que está sucediendo en nuestro entorno. Se ha hecho esto tan común ya, que ya no causa ninguna impresión en nuestra vida. Ya las cosas, lo que sucede, ya lo tomamos como normal. Nos hemos habituado a esto tanto que ya esto no nos causa ni temor. Algunos. Y estamos, mis hermanos, ¿sabe qué es lo que yo le digo, Señor? El diablo nos está ganando la partida. ¿En qué? Llenándonos de preocupaciones, que si bien es cierto, como le decía esta mañana yo a Patricia, esta madrugada, yo le decía, si bien es cierto que hay necesidades, pero la palabra de Dios dice que el justo debe de vivir por su fe y que Dios va a suplir toda necesidad de sus hijos. ¿Por qué tengo que yo estarme preocupando cómo voy a hacer para pagar para hacer salir de mis responsabilidades? Yo soy uno de los que da evidencia de eso y a veces Patri me dice, yo no sé cómo hace usted, me dice Patricia, yo no sé cómo hace usted para estar tan tranquilo y que cada mes usted paga en sus 3 tarjetas de crédito 2 millones, 3 millones. He llegado a pagar tuve un tiempo que pagando 3 millones y resto por mes en esas tarjetas de crédito y todo al día anticipadamente lo pago. Y yo le digo, Señor, yo le dije al Señor esta mañana, Señor, yo no sé ni cómo, por qué y de dónde, pero tú me ayudas a hacer esto, a cubrir mis necesidades. Y yo tengo una respuesta ahí, pues no se la voy a decir, hermano, porque eso es, la palabra de Dios dice que lo que hace tu derecha, que no lo sepa la izquierda, dice la palabra de Dios. Pero Dios suple y antes sí me preocupaba. Y ojo, cuando tenía mi trabajo, que trabajaba ahí en ese peaje, y ahora que no tengo un trabajo fijo, me dice, Patrick, ¿cómo hace usted? ¿Qué valor el suyo de poner a trabajar eso así? Pero Dios me ayuda, mi hermano. Dios me ayuda. ¿Cómo? Él lo sabe. Y nunca me ha faltado. Nunca. Gracias a mi Señor no me falta. Entonces yo digo, Señor, ¿por qué tengo que estarme preocupando por esto yo? Mi preocupación es consagrarme a ti, Señor. Es consagrarme. Es buscarte a ti. Y tú vas a hacer el resto. Vas a hacer el resto. Sigue diciendo esta parte aquí, porque para ya pasar al texto, desmenuzar ese texto. Tomamos, dice aquí, como miembros de iglesia, como miembros de iglesia que somos todos, dice, tomamos, dice, los votos apropiados. Hacemos bien las cosas y decimos bien, dice las frases correctas. Pero la verdad, oiga lo que dice aquí, pero la verdad es que estamos muriendo por falta de contacto con un Dios con el Dios viviente. Y aunque muchos de nosotros continuamos arrastrándonos en camino a la iglesia, semana tras semana, el desierto que se ha formado bajo nuestro buen desempeño exterior continúa creciendo. Lucimos bien, bastante bien, dice. Superficialmente lucimos bien, pero por debajo estamos resecos y arrugados, dice. Oiga, hermano, esto. Qué tremendo, hermano. Yo digo una cosa, mi hermano. Yo siempre les he dicho, porque me tomé muy a pecho una cita que leí en un libro que decía que debemos de criticarnos a nosotros mismos y no dejar sin corregir ningún defecto de carácter mío, no de ustedes, mío. Soy de las personas que a veces me pongo a pensar, bueno, yo siempre, si alguien me siente a mí que huelo, como me decía
una amiga un día, y me decía en el peaje, es que este viejo huele rico. Me decía una compañera, ay, es que de que usted pasa la par día, es que ese perfume que usa. Y a veces yo digo, Señor, que así como yo, ¿de qué me sirve andar, vestir bien y andar elegante y echarme un buen perfume, Señor? Que lo que emana de mí no sea eso, sino en mis palabras, en mi manera de hablar, de ser con las personas, que eso sea lo que atraiga. No, porque superficialmente yo puedo sentirme bien y andar bien, y podemos aquí sentirnos, pero ¿qué en nuestro hogar? ¿Qué en en nuestra intimidad? ¿Cómo estamos? En realidad, yo hago la pregunta y no me responda, solo hagamos esta pregunta individualmente. ¿Me siento cómodo hoy aquí en la iglesia? Porque a veces, hermano, hemos llegado al punto de que hemos visto, vemos la iglesia, como decía un libro ahí en el libro de evangelismo, como que si fuera un club social. La iglesia no fue fundada para eso. Esta iglesia tiene una misión, una razón de ser, una razón de ser. Y como hijos de Dios, Dios quiere hacer grandes cosas en nosotros, pero nosotros nos hemos, como dice aquí este libro, nos hemos encargado de sepultar al Señor bajo un montón de tribalidades y luchas a veces entre hermanos, que esto no nos deja crecer, ni como personas, ni como iglesia. Yo me hago una pregunta, así, ¿qué, ¿cómo puedo comprender yo aquí que yo venga aquí a la iglesia y no pueda abrazarlos a todos por igual y que yo tenga alguna diferencia con alguien y no pueda yo siquiera sentarme a la par de X personas, simple y sencillamente porque no la soporto? Y yo digo, Señor, ¿cómo pretendo ir al cielo yo así? ¿O cómo pretende X persona ir al cielo con una actitud tal? ¿Cómo pretende? ¿Qué está pasando? ¿Ve que es necesario hacer cambios, hermano? Ahora bien, vámonos al texto. Sí, dice el texto de Segunda de Crónica. Sí, mi pueblo que lleva mi nombre. Si yo soy cristiano, si yo digo ser, ¿por qué es que se le llamó a los cristianos, a los discípulos de Cristo, según la Biblia? Y se les llamó, dice, por primera vez cristianos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque eran seguidores de Cristo, porque vivían el amor, la armonía, la unidad entre hermanos, porque dice que no había diferencia entre ellos. Fue lo que sucedió ahí en el Pentecostés, en el aposento alto. Dice que todas las cosas las tenían en común. Ya ninguno de ellos estaba peleando, ahí se acabaron las diferencias. ¿Quién va a ser el primero? No, yo, el otro. No, 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 eso se acabó. Todos vivían en amor, dice, y en armonía, unos con otros. Dice, si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla, si nos humillamos ante Dios, si buscamos el rostro de Dios, pero oiga hermano, buscar el rostro de Dios no es solamente, porque hasta eso, a veces yo a veces me arrodillo y yo dije, pero ¿qué es lo que hice? Es como, ni yo mismo me creí la oración que hice. ¿Ya le ha pasado eso a usted, hermano? ¿Ya le ha pasado alguna ocasión que tal vez a veces estudiamos la Biblia o oramos por compromiso, no porque nace del corazón? ¿Alguna vez nos ha pasado? No, seamos honestos, porque lo que Dios está pidiendo aquí es honestidad. Es honestidad. Si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla, y ahora dice, si primeramente nos humillamos y después hacemos qué cosa, y oramos, dice, y oramos. Si abrimos nuestro corazón a Dios con sinceridad, expresando lo que verdaderamente soy, no lo que mis hermanos creen que yo soy o lo que ellos pueden ver, es mi realidad verdaderamente, lo miserable que soy en mi vida. Recuerda, hermano, yo le digo, yo camino y estoy en mi casa y camino en ese carro y yo le digo, Señor, desde saliendo de la casa, Señor, yo sé que tú me conoces, Señor.
Tú sabes toda mi historia, la conoces. Es más, desde antes que yo haya sido engendrado en el vientre de mi madre, Señor, tú me conoces. Cuando yo hago a veces un autoexamen de mí mismo, hermano, ¿sabe qué? Mi hermano, yo no sé si a usted le pasa que uno siente vergüenza de uno mismo, de lo que uno, tal vez como se lo dije a Dios un día de esta semana, le dije, Señor, me pasa las de Pablo, no entiendo lo que hago, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que aborrezco. Y yo como le dije a Dios en oración esta semana, Señor, yo no, yo sé que no estoy haciendo nada malo físicamente, no lo hago. Pero ¿por qué pienso? ¿Por qué mi mente, Señor, no descansa ni siquiera cuando estoy dormido, soñando tonterías? Hermano, y no venga nadie aquí a pensar, ¿y este hermano qué? ¿Quién es? Porque a todos nos pasa, mi hermano, a todos nos pasa. Como hay veces que yo me levanto de mañana, mi hermano, la mayoría de las veces sí, me pasa eso que me levanto de mañana y yo le digo, Señor, gracias, porque paso toda la noche dándole un himno y ese himno sonando, sonando en mi mente y me levanto y despierto, me siento en mi cama y le digo, Señor, gracias, Señor, por ese himno y a veces me voy y lo busco para escucharlo todo, porque a veces se repite y se repite, toda la noche cantando ese himno. Como a veces también, tal vez porque el vecino tenía el equipo horario y una canción de aquellas que me gustaban a mí, y esa pasa dándole, 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 y me levanto, Señor, quítame esto, Señor. Y agarro y me despierto y empiezo a alcanzar un himno, porque ¿a qué estarme acordando de esta basura? Y soñando, como le digo a Patricia, soñando tonterías a veces que nada que ver en la realidad. Pero eso, mi hermano, eso, expresar a Dios con sinceridad lo que yo soy. Dice ahí, si mi pueblo ora, dice aquí, y se humilla y me busca, y me busca. Este texto, mi hermano, vea, yo le digo algo así, este texto, el versículo 14 y el 15 de Segunda de Crónicas, es para pasarlo estudiando, mi hermano, palabra por palabra, el significado de esto. Palabra por palabra, el significado de esto. Dice, y ora y me busca. ¿Cuánto estamos buscando verdaderamente a Dios de corazón? Como decía un pastor ahí, un predicador un día de esto, si con costo estudiamos la cartilla de escuela sabática, mucho menos que agarremos un texto de la Biblia y pongamos ahí cada día a escudriñar un poco, aunque sea. Si me busca, si me busca, dice aquí, si me busca y abandona. Porque cuando buscamos a Dios debemos de estar dispuestos a que Dios nos desnude, mi hermano, y debemos de estar dispuestos a abandonar lo malo que estamos haciendo, esa mala conducta, sea lo que sea, mi hermano. Buscarlo, dice, a Dios. Entonces dice, si lo busca y abandona su maldad, y dice esta versión, su mala conducta, hasta que hagamos esto, hasta que cumplamos estos requisitos que dice aquí, entonces, si usted ve ahí, hay una coma, y ahora dice, perdonaré su pecado. Perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Mandaré, dice, mantendré, dice esta versión, abiertos mis ojos a este lugar y atento mis oídos a las oraciones que se levanten en este lugar. Pero ¿hasta cuándo? Hasta que oremos, hasta que nosotros nos humillemos, hasta que nosotros busquemos, abandonemos nuestra mala conducta. Todos esos requisitos se tienen que hacer cumplir primero para que Dios pueda escucharme.
Muchas veces, hermano, venimos a la iglesia y yo no estoy criticando nada mal, es la actitud de cada quien. Pero a veces el predicador, yo que estoy aquí, uno tiene la oportunidad muchas veces de ver el semblante de las personas y a veces venimos a la iglesia soñolientos, indiferentes y a veces algunos estamos ahí, ¿a qué hora? O viendo el reloj, pendiente del celular. ¿Qué cosa es eso, mi hermano? Yo me hacía una pregunta esta mañana. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si nosotros fuéramos invitados a una reunión con el presidente de los Estados Unidos? ¿Qué pasaría, mi hermano? Usted se sentiría privilegiado, mi hermano. Por favor. Y ya no digamos, si con solo que le digan que va a venir el presidente de este país. Pero ¿quién es el presidente de este país? Es más que Dios. Hermano, ahí está uno atento a toda palabra lo que diga. Y está uno, como decía mi abuela, pitón, pitillo, decía mi abuela. Calladito, atento y bien vestido, con aquella reverencia, aquel silencio. Pero hermano, ¿y Dios? Dios puede esperar. Dios puede esperar. Si lo necesito, lo buscamos cuando lo necesitamos. Y cuando no, cuando estamos bien, ahí ni siquiera nos acordamos de él. Pero apenas, y ojo con lo que le digo, esto no es extraño, porque esto se va a repetir y se repite con nosotros. Israel hizo así. Después de la muerte de Josué, dice la palabra de Dios que dice que todo el pueblo se desenfrenó. Apenas se murió el líder, el pueblo se desenfrenó. Perdió, perdió de vista, se perdió, como dicen, en sus laureles. Y todos cogieron por su mal camino. Y Dios, cada que Dios los miraba y ellos venían y estaban en apuros, clamaban al Señor. Entonces venía Dios, les mandaba un juez y moría, llegaba ese juez, lo liberaba y moría ese hombre y volvían a sus andadas otra vez. Cuando estaban, como dice el dicho, con la soga al cuello, con el agua al cuello, volvían y clamaban a Dios. Dios les mandaba otro. Y mientras ese juez vivía, todo iba bien. Moría ese juez, volvía otra vez a sus andadas. Lean el libro de los jueces, mi hermano, y usted va a ver ahí la cantidad de líderes que Dios levantó. Hasta que llegó un momento en que la palabra de Dios dice que Dios ya no hubo remedio. El mismo espíritu, dice en el libro de Isaías, el mismo espíritu que lo guiaba, se volvió su enemigo, porque lo agarraron como un juguete. Mi hermano, Dios quiere hacer, Dios quiere hacer una gran obra en nuestros corazones, mi hermano, pero somos nosotros los que no estamos haciendo y no permitiendo que eso suceda en nuestra vida. Para muchos de nosotros, dice otra cita en este libro, para muchos de nosotros, nuestra religión ha tomado la forma de un tratamiento parcial que suaviza, dicen, las rosaduras superficiales, pero es incapaz de curar las quemaduras, las quemantes llagas de nuestras almas infectadas, dice aquí. Oiga bien, voy a repetir esto. Para muchos de nosotros, nuestra religión ha tomado la forma de un tratamiento parcial que suaviza las rosaduras superficiales, pero que es incapaz de curar las quemaduras, las quemantes llagas de nuestras almas infectadas. Dice aquí el pastor, permítame ir al grano, dice aquí. Muchas personas, dice, como me han dicho, dice, en nuestros cultos de adoración, se ha vuelto, dice, áridos y aburridos. Una tediosa rutina de formabilidad sin mayor relevancia frente a los problemas con los cuales se luchan durante la semana. Vivimos enfrascados, mi hermano, y mentalizados
en el trabajo, en que cómo voy a hacer para pagar la renta, cómo voy a hacer para tener el dinero para pagar mis servicios, para ponerme esto, para comprar lo otro, para comprar todo eso. Que eso nos tiene, mi hermano, rodeados, sumergidos en esas preocupaciones, que nos olvidamos que hay un Dios que puede suplir todo eso. Pero la palabra, si nosotros hacemos lo que el Señor dice en su palabra, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás te vendrá por añadidura, dice. Y venimos a la iglesia, mi hermano, a veces que ni siquiera con alegría, y ni siquiera cantamos con gozo, sino que balbuceamos un canto. Y yo me quedé pensando esta mañana, qué bonito sería oír la iglesia a capela, o escuchar la iglesia como se escuchó este fin de semana el estadio ese ahí, el estadio ahí en la Sabana, que vino ese vulgar a cantar. Usted vio, si usted podía haber escuchado ahí, y cómo se oye el estruendo de toda esa gente cantando, siguiéndole las notas de esas vulgaridades que ese tipo canta. ¿Saben de qué le estoy hablando, verdad? ¿Saben de qué le estoy hablando, no? Y ahí la gente, estaba viendo en mi estado de Facebook una ex compañera de trabajo que vive por aquí, a la tercera calle, vive por ahí. Y con una amiga de ella, hermano, y en una sola y pero hasta que se desgarraba la muchacha cantando las vulgaridades de ese tipo. Y así, y yo veía en el entorno de ella, todo el mundo haciendo lo mismo, todo el mundo. Y yo me quedé pensando esta mañana, qué lindo fuera escuchar la iglesia así, que cantemos con ese gozo, esa alegría. No, que lo que hacemos es balbucear los himnos, ni siquiera causa eso impresión en nuestros corazones, mi hermano. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque el pecado, mi hermano, nos ha arrebatado la alegría. El diablo nos ha hecho que nosotros vengamos a la iglesia con nuestra mente embotada, de manera que ni siquiera para eso. Qué lindo fuera decir como dijo léame, búsquenme este salmo, mi hermano, el Salmo 42, 1 y 2. Qué lindo fuera que pudiéramos aplicar las palabras de este salmo, el Salmo 42, les dije, ¿verdad? Algunos lo conocen, algunos lo conocen. Salmo 42, 1 y 2. Dice así este salmo: como el siervo, dice, clama, dice en otras versiones, aquí dice en esta versión, como el siervo jadeante en busca del agua, así te busca, dice, oh Dios, todo mi ser, dice esta versión. Y el versículo 2 dice, tengo sed, sed del Dios vivo, del Dios que da la vida, dice esta versión. Dice, ¿cuándo podré presentarme, dice, ante Dios? Qué lindo fuera, mi hermano, que yo venga a la iglesia con ese gozo, con esa alegría. Y no quiero lastimar a nadie, mi hermano. No quiero lastimar a nadie. No se sienta aludido por lo que voy a decir. Que podamos estar aquí, mi hermano, recibiendo la bendición desde el inicio de la iglesia. Venir antes de las 8:45 para que todos juntos podamos cantar. Pero es que ni hasta eso, mi hermano. ¿Cómo es posible que a las 8 de la mañana yo todavía esté acostado, esté en mi casa dando vueltas y ni siquiera esté en la iglesia, sabiendo que el culto comienza a las 8:45? Yo les voy a contar una anécdota. Ahí en la iglesia donde yo nací, en Tipitapa, en el reparto, esa iglesia quedaba en una rotonda. Y había una familia, que era la familia Pérez, que era la hermana Lidia, la hermana Lidia, la hermana era el hermano Herbie, era una familia como de 5, vivían a la par de la iglesia, así como de aquella esquina, y era una rotonda y estaba ahí.
Y se iban apareciendo a la iglesia a las 8 9 de la mañana, como a las 9 10 de la mañana a la iglesia, y la iglesia cerquita de ahí. ¿Usted sabe lo que es eso, hermano? Cuando yo debiera estar desde temprano preparado, ya sabemos como adventistas que nuestra ropita ya lista y todo, y yo no tengo por qué andar planchando ni buscando nada, yo tengo todo ya listo para solo agarrar mi ropa y voy de viaje. Mi hermano, ¿cómo pretendemos nosotros que honrar a Dios de esa manera? ¿Cómo? ¿Cómo pretendemos? Por favor, hagámonos la pregunta de manera individual y respondámonos con sinceridad. Hay un canto que así se llama, ¿verdad? Que lo creo que hay un canto que dice sinceridad. Dios está buscando que mi pueblo, dice, tenga sinceridad. Eso es, dice lo que es una estrofa, eso es lo que hace la diferencia entre el bien y el mal. Que seamos honestos, mi hermano, como dice aquí, y voy a ir terminando con esto. Dice aquí, es tiempo de orar. Este dice aquí, muchos cristianos perciben la promesa y vea, este es otro pecado. Yo cuando alguien me dice a mí, hermano Antonio, ore por mí, siempre me acuerdo de esta cita, de este libro que yo leí. Ustedes dice esto aquí, muchos cristianos perciben la promesa, estoy orando por ti, como una máscara, dice, para que proyecta la piedad, pero esconde una actitud indiferente y perezosa de parte del que está orando. Dice aquí, muchos cristianos perciben la promesa, estoy orando por ti, como una máscara que proyecta la piedad, pero esconde una actitud indiferente y perezosa de parte del que ora. Tú sabes, hermano, qué es lo que sucedería, por eso lo dije al inicio del tema, si todos nosotros como iglesia oráramos y nos pudiéramos reunir verdaderamente con corazones sinceros, hermano, y honestos, siendo honestos con nosotros y con Dios principalmente, mi hermano, y decirle, Señor, yo vengo ante ti aquí a la iglesia, Señor, ahora, venimos aquí. Y Señor, yo te voy a decir algo, Dios mío, yo no quiero, esto ya me tiene, ya me causa vergüenza venir ante ti. Tengo pereza. Amanecer, amanecer ayer, sí, amanecer ayer, me sucedió algo, mi hermano, terrible. A las 4 de la mañana yo quería levantarme, mi hermano, de la cama, quería levantarme, pero no podía. Yo le decía, Señor, ayúdame, Señor, ayúdame, reprende este espíritu, Dios mío, reprende esto. Yo quiero levantarme, Señor, y en mi inconsciente yo le decía, Señor, dame 5 minutitos más. Dame 5 minutitos más, 5 minutos, Señor. Y volví a ver el reloj, porque tengo un reloj digital hacia la mano, y vuelvo a ver el reloj. Y vuelvo a ver, ay, Señor, que estoy cansado. Y yo digo, de cochino demonio que nos ata así, mi hermano, que nos ponen eso. Señor, ahí es donde yo, por eso me gustó este texto, como el siervo que jadeante dice que busca el agua, así busca, oh Dios, dice todo mi ser. Tengo sed. Ojalá que Dios pueda poner en nosotros esa sed, esa hambre de comer, de estudiar la palabra de Dios, de devorarla, mi hermano, y no sentir pereza. El estudiar la Biblia, estudiar la lección, la cartilla de escuela sabática, aunque sea. No se le está pidiendo a nadie que agarre todos los libros del Espíritu y Profecía y los lea. No, 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 que es una fuente de luz para nosotros, pero por lo menos el manual principal, la Biblia, mi hermano, la Biblia, que no nos dé. ¿Sabe qué? ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Muchas veces, decía alguien por ahí, muchas veces no hablamos a la gente de afuera. ¿Sabe por qué? Porque como no estamos viviendo lo que creemos, ¿qué le vamos a hablar?
como dijo el salmista, dice, devuélveme, Señor, el gozo y la alegría de tu salvación y espíritu noble me sustente. Y una vez que me hayas devuelto el gozo y la alegría de tu salvación, enseñaré a los transgresores tus caminos. ¿Y cuál va a ser el resultado? Dice, y los transgresores se volverán a ti. Pero ¿qué puede dar un muerto por otro muerto, mi hermano? ¿Qué puede dar un hombre? ¿Qué puede dar una mujer que no tiene nada? ¿Qué puede dar un joven? Una señorita que no tiene nada, que no tiene a Cristo en su corazón. ¿De qué le va a hablar? Si lo que vivo es bombardeado, escuchando música, viendo novelas, pues le voy a hablar de novelas. Le voy a hablar de música, después de esas cochinadas que hoy en día, porque eso no es ni música. Honestamente, eso no es ni música. Y eso es lo que le voy a hablar, porque la palabra de Dios dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Si eso es lo que yo estoy llenando mi cabeza y mi mente y mi corazón, de eso voy a hablar. Entonces, por eso dice el salmista aquí, dice que aquí, dice, tengo sed del Dios vivo. ¿Cuándo podré, dice, presentarme ante Dios? Hermanos, dice aquí que esta parte aquí, este dice, pero esto no es la oración de la cual estoy hablando, dice aquí, donde le decía de la promesa que muchas veces hacemos y nos escudamos en una piedad, en una máscara de piedad. Dice aquí, pero esta no es la oración del cual estoy hablando aquí. Dice, este libro trata de la oración que produce reavivamiento. La clase de oración que como pueblo deberíamos practicar a fin de ver cambios reales y duraderos en nuestra iglesia y nuestra vida. Es acerca de la honestidad para reconocer dónde estamos espiritualmente y para admitir cuánto nosotros necesitamos de Jesús. Es esa oración que me haga sentir verdaderamente a mí lo miserable que soy como dice el mensaje a la Odisea, un ciego, un miserable y un desnudo. Que yo pueda sentir eso, que Dios nos ayude a sentir eso. Y este es el mensaje y el llamado que yo quiero que todos, que quiero hacer a todos y a mí mismo también. Que Dios me pueda hacer sentir esa sed y esa hambre de Dios verdaderamente, mi hermano. Porque yo se lo voy a decir, se lo voy a decir honestamente, mi hermano. Y aquí, si me permiten solamente, porque me estaba olvidando estaba buscando algo aquí que me ayudara a complementar esto. No es muy largo esta cita. Dice aquí el evento de los últimos días. A lo largo de la noche del Obregués, en angustiosa pero postergada mañana, por misericordia, vuelvo a repetir, a lo largo, la larga noche, perdón, la larga noche del Obregués es angustiosa, pero se ha postergado la mañana por misericordia, porque si el maestro viniese, muchos serían encontrados sin preparación. Y oiga lo que sigue diciendo. Los adventistas, después del gran chasco de 1844, se hubieran aferrado, si los adventistas, dice, después del gran chasco, se hubieran aferrado a su fe y hubieran ido unidos en pos de la providencia de Dios, que abría el camino y si hubieran recibido el mensaje del tercer ángel y si lo hubiesen proclamado al mundo con el poder del Espíritu Santo, habrían visto la salvación de Dios. Y el Señor hubiera obrado con poder mediante sus esfuerzos, la obra se habría terminado y Cristo habría venido para recibir a su pueblo y darle su recompensa. Y oiga lo que dice aquí. No era la voluntad de Dios que se demorara así la venida de Cristo.
¿Quiénes somos las que lo estamos demorando? Nosotros. ¿Cuál es la gran Hago una pregunta, ¿ya se cumplieron todas las profecías? Son unas poquitas las que cuentan, pero las que faltan, pero hay una gran profecía que falta por cumplirse. La palabra de Dios dice, y este evangelio del reino será predicado a todas las naciones por testimonio, y entonces vendrá el fin. Hasta que este evangelio sea predicado por testimonio. Y sí, así es, así es. En otras palabras, hasta que nosotros como iglesia reflejemos el carácter de Cristo y verdaderamente no representemos a Cristo como debe ser representado, Cristo no va a venir. Durante 40 años, dice, la incredulidad, mira lo que dice aquí, durante 40 años la incredulidad, la murmuración y la rebelión impidieron la entrada del antiguo Israel a la tierra prometida. Y yo les hago una pregunta, ¿se está repitiendo la historia? Sí. La incredulidad se ha apoderado de nosotros, mi hermano. El pecado prolifera en nuestro medio. Y de aquí los mismos pecados han demorado, dice, la entrada del moderno Israel para entrar en la tierra de Canaán. Dice, los mismos pecados han demorado la entrada del moderno Israel en la Canaán celestial. En ninguno de los dos casos faltaron las promesas de Dios. En ninguno de los dos casos. La incredulidad, la mundanalidad, la falta de consagración y las contiendas en el profeso pueblo de Dios nos han mantenido en este mundo de pecado y tristeza tantos años. La incredulidad, la mundanalidad. Y aquí dice aquí, y también una frasecita, la falta de concentración y las contiendas entre nosotros mismos como hermanos, las rivalidades entre hermanos. ¿Qué hacemos nosotros comportándonos como el mundo, mi hermano? Haciendo cara a los mismos hermanos, aquellos que profesan la misma fe que yo. ¿Qué hacemos? Hermano, esto no puede seguir sucediendo. Dice aquí, si la iglesia de Cristo hubiese hecho su obra como el Señor le ordenaba, todo el mundo habría recibido habría sido ya amonestado y el Señor Jesús habría venido a nuestra tierra con poder y gran gloria. Los ángeles de Dios, dice aquí, en sus mensajes dados a los hombres, presentan el tiempo como algo muy corto, así como siempre me ha sido, dice, presentado. Es cierto que el tiempo ha sido más largo de lo que habríamos esperado, dice, en los primeros días del mensaje. Nuestra salvación no apareció tan pronto como lo esperábamos. Pero dice, ¿ha fallado la palabra de Dios? Pregunta, ¿ha fallado la palabra de Dios? Y responde, nunca. Debiera recordarse que las promesas y las amenazas de Dios son igualmente condicionales. Si nosotros cumplimos, Dios cumple su palabra. Pero si no cumplimos nuestra parte, Dios no hará la suya. Tal vez tengamos, dice, que permanecer aquí en este mundo muchos años más, debido a la insubordinación, como le sucedió a los hijos de Israel, por amor a Cristo, dice la mensajera del Señor. Pero por amor de Cristo, su pueblo no debe añadir pecado sobre pecado, culpando a Dios de las consecuencias de su propia conducta errónea. Cristo espera que un deseo anhelante de la manifestación de sí mismo en su iglesia, cuando el carácter de Cristo sea perfectamente reproducido en su pueblo, entonces vendrá Él para reclamarlos como suyos. Hasta que nosotros reflejemos ese carácter de Cristo, el Señor va a venir. Mientras tanto, no. Y sigue diciendo, todo cristiano tiene la oportunidad no solo de esperar, sino de apresurar la venida de nuestro Señor Jesucristo.
Si todos los que profesan el nombre de Cristo llevaran fruto para su gloria, cuán prontamente se sembraría, dice, en todo el mundo la semilla del evangelio. Rápidamente, dice, maduraría la gran cosecha final y Cristo vendría para recoger el precioso grano. Mediante la proclamación del evangelio al mundo, mediante la proclamación del evangelio al mundo, esta es nuestro alcance, apresurar la venida de nuestro Señor Jesús. No solo hemos de esperar la venida de Dios, sino apresurarla, apresurarla. Pero lamentablemente, mi hermano, parece que estamos muy confortables aquí. Por eso dice el texto que leí, el texto que el apóstol Pablo dice, esto es conociendo bien el tiempo, que es hora ya de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. Sacudámonos, mi hermano, que Dios nos ayude a sacudirnos el polvo de la indiferencia, del orgullo, de la arrogancia, que muchas veces tenemos. Y yo le voy a decir algo, mi hermano. ¿Somos la iglesia remanente? Amén. Somos la iglesia remanente. No hay otra, no hay otra. Esta iglesia es el único barco donde usted y yo debemos de estar. Pero eso no te da la seguridad de que vas a ser salvo si no vivimos este mensaje, si no proclamamos este mensaje, si no nos le levantamos de ese letargo, de ese sueño que nos tiene ahí adormecido y que no nos deja crecer. Dios no va a ser significativo en nuestras vidas. Que Dios nos ayude, mi hermano, que Dios nos ayude. ¿Y cuántos esta mañana, mi hermano, quieren decirle, o esta, bueno, mediodía ya, decirle a Dios, Señor, perdóname? Perdóname, hermano. Yo soy el primero que le digo, Señor, perdóname, Señor. Y por amor a tu nombre, manifiéstelo, Señor. Manifiéstelo, mi hermano, querido hermano, poniéndose de pies y vamos a cantar ese hermoso himno. Voy a invitar a mi hermana que, bueno, sí, hermana, ¿puedes ayudarnos a cantar ese hermoso himno que aparece al final? Aquí. Esperamos siempre, los hermanitos. Muchas bendiciones, estamos todos despedidos. Y también a la hermanita que vino con el hermanito Ramón. Bendiciones para ella también.